Ay, señor. Pensé que era una cuenta parodia de Pedro Sánchez, pero no es auténtica. Pedro Sánchez hace 3 horas ha tuiteado lo siguiente: es imposible gobernar España si no se asume... Es que perdonen que me ría. Es que esto es una broma macabra. Es imposible gobernar España si no se asume la pluralidad política y territorial. Tenemos 4 años por delante para seguir avanzando en políticas en beneficio de la mayoría social. Nuestro objetivo se resume en 3 pilares: creación de empleo, derechos sociales y convivencia. Os invito a leer la entrevista completa en El País. Claro, la entrevista la ha dado en su medio de comunicación de cabecera, El País. Dice que es imposible gobernar España si no se asume la pluralidad política y territorial. Les traduzco: es imposible gobernar España si no hago lo que dice Junts per Catalunya, porque necesito sus 7 votos para sacar adelante cualquier ley, cualquier decreto en esta legislatura. Dice que tiene por delante 4 años por delante para seguir avanzando en políticas en beneficio de la mayoría social. La mayoría social habló el 23 de julio a través de las urnas, esa mayoría social con la que Pedro Sánchez dice que quiere crear un muro de contención, porque como para él es la ultraderecha, la mayoría social, en fin, y luego dice que su objetivo se resume en 3 pilares: creación de empleo. Por cierto, hoy tenía noticia a través de redes sociales que había cerrado en Alicante Bimbo, su empresa, y también Danone había cerrado la sede que tiene en Barcelona. Esto es crear empleo, señores, porque todo el mundo sabe que el empleo se crea a través del Estado. Véase la ironía, las empresas aquí no tienen nada que ver. Y derechos sociales y convivencia, derechos sociales, pero ha aumentado el IVA de la electricidad. Eso sí, han bajado, gracias a uno de los decretos que ha apoyado Junts per Catalunya, el IVA en los productos básicos, que no es ni la carne ni el pescado, por supuesto. Pan a oscuras, eso es lo que pueden comer los pobres de este país. He estado viendo parte de la entrevista de Pedro Sánchez y es que es para tirarse de los pelos, señores. Dice Pedro Sánchez, cuando le preguntan si sabe que la mayor parte de los españoles está en contra de la amnistía, él ha respondido que la verdad es la realidad. Y la realidad es lo que decidieron los españoles el 23 de julio en las urnas, y que 50 diputados en el Congreso pedían la ley de amnistía. Les traduzco: la verdad es la realidad. Y la realidad, señores, es cambiante. Y por tanto, la verdad cambia como cambia la realidad, señores. Entonces, la verdad se va adecuando a la realidad existente en cada momento. Entonces, verdad no hay una, verdad hay muchas. Y realidades hay tantas realidades como ojos ven una misma cosa. Es la forma de decir Pedro Sánchez que la cosa puede ir cambiando. La cosa puede ir cambiando en función de la realidad que tengamos en este momento. Si es que este señor es el perfecto narcisista de manual. La verdad es la realidad. ¿Sabes? Ese es el titular de la entrevista. ¿Cómo se quedan? Yo me he quedado ojiplática. Luego ha dicho que en cuanto a la inmigración, saben ustedes que una de las partidas que ha cedido a los independentistas es que ellos puedan regular la inmigración que entra en Cataluña. Y Pedro Sánchez sale por la tangente y dice que la expulsión de los extranjeros es competencia de la Administración Central. Ya, sí, estamos de acuerdo. Pero usted ha dicho que Cataluña, dentro de su comunidad autónoma, puede regular todo lo que tiene que ver con la política de extranjería y de inmigración. Es decir, los catalanes independentistas pueden expulsar de Cataluña, no de España, pero sí de Cataluña, los inmigrantes que quieran. Eso va a significar y va a repercutir que otras comunidades autónomas tengan que acoger obligatoriamente a esos inmigrantes que Cataluña no quiere. Claro, expulsarlos no los va a poder expulsar de España. Diga las cosas como son. Cataluña no va a poder expulsar de España a los inmigrantes, pero sí de su comunidad autónoma, porque usted ha transferido esa competencia a Cataluña. O sea, ni siquiera estamos hablando de descentralizar. Directamente ha dicho que Cataluña puede hacer lo que considere con los inmigrantes en su comunidad autónoma. Esto es de traca. Luego ha dicho que uno de los objetivos que tiene este hombre, el Partido Socialista, que ha dicho que él no insulta a nadie.
Él solo cambió de opinión, que los que están viendo asediadas sus sedes son los socialistas, el Partido Socialista. Pero él va a hacer un gran avance en lo que tiene que ver con los contenidos que consumen los menores de edad en Internet y se ha referido sobre todo a las publicaciones que tienen que ver, publicaciones para adultos, no digo la palabra para que YouTube no me censure el vídeo. ¿Pero qué se juegan, señores? Que dentro de esa ley que quiere crear para proteger a los menores hay censura también para los creadores de contenido a través de las plataformas como esta desde la que yo les estoy informando YouTube. ¿Por qué les digo esto? Insisto, no porque sea evidente, porque no hay cosa que más le fastidie a Pedro Sánchez que las voces díscolas y sin control, porque no somos subvencionados por el gobierno, que la que habla, o infoblogger, u otros que como yo criticamos al gobierno. ¿Cómo le molestamos? Por eso mismo el Partido Socialista, y lo dijo y se hizo eco Isaac de Infoblogger, ha pedido un veto para los medios de comunicación que retransmitieron las uvas de Ferraz. Y entre esos medios de comunicación se refiere directamente, aunque sin dar el nombre, a Infoblogger, a Isaac Parejo. Un veto, un veto. Por ahí empezamos, con esas rendijas, porque él, claro, él dice las cosas como lo de la verdad es la realidad. Y todo el mundo dice, bueno, es verdad, la verdad es lo que veo yo con mis ojos. La verdad es la realidad. Curiosamente, la realidad cambia. La realidad no es algo estable ni permanente en el tiempo. Y es más, si queremos pulir un poco más las declaraciones de Pedro Sánchez, la realidad no es objetiva, porque la percepción de la realidad varía en función del individuo. Así que siempre gana Pedro Sánchez, como la verdad es la realidad. ¿Quién va a discutir ese axioma? Nadie. La verdad es una realidad, claro. Yo puedo cambiar de opinión las veces que me dé la gana, porque como todo el mundo se va a comprar mi discurso, todo el mundo no, los socialistas. Igual que cuando dice el 23 de julio, es la realidad. Claro, el 23 de julio habló la gente y dijo que la mayoría se la daba al Partido Popular. Y la tercera fuerza más votada era Vox. Y el segundo partido fue el Partido Socialista. La gente no dijo que el Partido Socialista tenía que pactar con los independentistas y crear una ley de amnistía para sacar cualquier propuesta adelante. Es más, yo creo que la realidad estaba clara. Los dos partidos más votados fueron el Partido Popular y el Partido Socialista. Si nos tenemos que ceñir a esa realidad, lo que la gente dijo es que esas dos formaciones políticas deberían de sentarse a hablar. Y yo voté a la tercera, voté a Vox. Pero si nos ceñimos a esa realidad, ¿por qué el Partido Socialista no apoyó al Partido Popular? La gente no dijo, oigan, negocien con partidos independentistas, porque Pedro Sánchez en su momento a Pablo Iglesias le dijo que pactar con Bildu y Batasuna no era crear un proyecto de país. Pero ahora, como a él le interesa, sí que le interesa colaborar, ceder y lo que haga falta con tal de estar en el poder. Esto es indignante, señores. Quería cambiar de tema, y voy a cambiar de tema porque he visto algo, tiene que ver con mi profesión, el caso Daniel Sancho, que ha dado un giro inesperado de última hora. Ha habido una rueda de prensa por parte del abogado Marcos García Montes y otra mujer que ahora mismo no recuerdo el nombre, para decir cuál va a ser su estrategia de cara al juicio de este hombre, Daniel Sancho, que está siendo acusado de haber cometido un asesinato con premeditación y alevosía al desmembrar a un hombre, matarlo y posteriormente desmembrarlo y arrojar sus piezas a distintos lugares, entre ellos vertederos, ¿no? Bueno, pues este hombre confesó los hechos, confesó que había matado, eso sí, él dijo que de manera involuntaria a este hombre, y yo pensaba que la estrategia que se iba a seguir era la del homicidio involuntario y que luego, por miedo, había repartido su cuerpo en distintas localizaciones, ¿no? Bueno, pues han aparecido en escena estos abogados y han hecho una rueda de prensa que a mí me parece más propia de, no sé, de una película de Paco Martínez Soria, he alucinado, diciendo, y ahí va la nueva estrategia, que Daniel Sancho fue engañado, que le habían prometido una deportación del país en cuestión de días y que por eso él había confesado, ¿no? Que había sido engañado y que por eso él había confesado estos hechos y que, claro, como esas pruebas se han obtenido de manera ilegal, pues todo el procedimiento es ilegal.
Bien, a lo que se están refiriendo estos abogados es a la doctrina, que yo he hablado varias veces en el canal de esta doctrina, la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Esta doctrina la acuñó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1920 y en España la incorporamos en 1984. Quiero leerles, a ver si he hecho captura de pantalla, porque el nombre tiene que ver con la Biblia. Dice a un pasaje de la Biblia, de Mateo. A ver si lo encuentro. En Mateo 7:17, de ahí viene el nombre. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos les conocerán. Lo que significa esta doctrina, que toma el nombre precisamente de este pasaje bíblico de Mateo, tiene que ver con que las pruebas que se consiguen de manera ilícita, como por ejemplo la confesión de Daniel Sancho, si se consiguió mediante engaño, es decir, no estaba presente su abogado, fue coaccionado, no es una declaración voluntaria o espontánea, esas pruebas que se consigan, aunque sea una confesión, son nulas y por tanto no se pueden utilizar en un juicio. Pero yo aquí tengo mis dudas de que esto vaya a salir adelante. Ocurrió aquí en España hace unos cuantos años que un hombre declaró en la policía, sin que estuviera su abogado presente, que había matado a una niña que antes la había agredido y que luego la había enterrado en un lugar. Cuando fueron a ese lugar, efectivamente estaba allí la niña y después de todas las pruebas que le hicieron, efectivamente él había sido el autor de esos hechos. Pero como la declaración la hizo sin que estuviera su abogado presente, esa declaración era nula y por tanto no se podía imputar a este señor la comisión de estos hechos. ¿Qué pasó? Que finalmente lo que dijo el tribunal es que este hombre había hecho una declaración espontánea, no había mediado coacción. Y yo creo que va a ser la técnica que van a utilizar allí los policías, que la declaración ha sido espontánea y no sé hasta qué punto en Tailandia van a seguir la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional o la doctrina del Tribunal Supremo en Estados Unidos, porque tienen su propia justicia y yo aquí me fío más de los que han tenido experiencias con la justicia tailandesa y me refiero sobre todo a Fran Cuesta, que ha dado su opinión varias veces en su canal y en otros canales como en el de Sergio de UTVH, que ha dicho que allí pues la forma de actuar es muy diferente a la que tenemos en España. Claro, yo creo que utilizar las reglas del juego que tenemos aquí en España en otro país que no tiene nada que ver con el nuestro y hacer esa rueda de prensa, a mí me parece, hablo desde mi punto de vista, un tanto peligroso, teniendo en cuenta que allí, por los hechos que está siendo investigado y ahora mismo va a ser enjuiciado Daniel Sancho, la pena que lleva aparejada es la de pena de muerte. Yo no jugaría a ser una abogada mediática. De hecho, yo creo que los abogados, y esta siempre ha sido mi línea, siempre. Cuando he llevado algún caso, que he llevado pocos, pero algunos sí que he llevado, que ha tenido cierta trascendencia en prensa y han querido que yo hable, yo no soy partidaria de hablar con la prensa y de ensuciar el procedimiento, porque para mí es ensuciar el procedimiento. Yo no soy partidaria de dar declaraciones, porque al final el último perjudicado siempre es el cliente. Yo no soy partidaria de hacer estas puestas en escena porque pueden perjudicar el procedimiento. Y no sé si esta estrategia consideran que va a funcionar, pero yo creo que no va a funcionar, porque allí ya lo tienen todo más que atado. Y aparte hay un montón de pruebas que se tendrán en cuenta y que tendrá en cuenta el tribunal, como las imágenes en las que él sale comprando las bolsas y comprando los cuchillos y bueno, y su declaración y luego el momento en el que él recrea cómo ha llevado a cabo el desmembramiento de Edwin Arrieta. No lo sé, me parece peligroso la forma de actuar que están teniendo los abogados, me parece contraproducente y a la par que cómica, porque sale esta abogada diciendo que James Bond engaña a este hombre, a Daniel Sancho, porque por lo visto allí se ponen sobrenombres, James Bond. No sé, es cómico, es trágico. Si no estuviéramos hablando de la muerte de un hombre que posteriormente fue desmembrado y de un chaval que, bueno, chaval nada, que ya tiene 30 años, que está en prisión provisional por estos hechos, pues nos podríamos echar unas risas, pero es que la cosa no está como para reírse. Yo no sé qué pensará el padre de Daniel Sancho con la actuación que está teniendo su abogado. Yo es que sinceramente alucino. Yo lo he dicho muchas veces, cuidado
con los abogados que eligen. Yo no tengo nada en contra de estos abogados, pero a mí me parece muy peligrosísimo. Yo no pondría mis asuntos en manos de un abogado tan mediático. Francamente, me parece muy peligroso. Yo ahí lo dejo. Lo voy a dejar aquí, señores. Tienen la entrevista de Pedro Sánchez grabada en vídeo por si les apetece verla, y si no les apetece verla, yo esta tarde les voy a subir una entrevista que a mí me parece que está muy bien y que es con un chico que se llama Román Reyes, que tiene una plataforma en la que lucha porque las personas que no ven luz al final del túnel no tomen la trágica e irreversible decisión de terminar con su vida. Decía Íñigo Errejón hace unos días que muere una persona al día porque se la quita, básicamente. Y no es una persona al día. Según mis cálculos, son más de 10 personas al día, más de 10 personas al día en España que se quitan la vida. Más de 10 personas. Imagínense si eso sucediera con mujeres que mueren a manos de sus parejas o de sus exparejas. ¿Cómo estaríamos? ¿Cuántos millones se dedican a esta causa? Y qué poca atención reciben las víctimas, las familias que por desgracia han perdido a una persona por esta lacra, porque esto sí que es una lacra. Les voy a dejar la entrevista hoy a las 6:30, a ver si termino de editarla. Y nada más, gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.